Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academias de Inversores. Tenemos a Nike cayendo más de un 10% luego del reporte de ganancia, FedEx que empezó muy bien ahora plana, tuvimos Lennar también en mínimo de los últimos meses, FactSet, que es otra compañía muy grande también cerca del mínimo de los últimos meses. Es decir, que hemos tenido reportes de ganancia durante el último día que provocaron grandes caídas. Por otra parte, tuvimos Micron subiendo más de un 10% cerca de máximos históricos. Todo esto lo vamos a analizar en el video de hoy. Vamos a analizar más en profundidad estos reportes de ganancia, ya que varios de ellos pueden impactar de una forma considerable sus sectores. Por ejemplo, Micron sabemos que es líder ahora mismo en el sector de memoria RAM. Sabemos que Nike tiene un peso considerable en el sector también del consumo cíclico. Y por supuesto vamos a ver cómo puede influir todos estos reportes de ganancia en sus sectores. En cada una de las compañías no solamente vamos a estar haciendo proyecciones basándonos en el reporte de ganancia, sino que vamos a hacer algunas proyecciones de largo plazo. También vamos a ver desde el punto de vista técnico dónde están las zonas de acumulación en todas estas compañías. Traigo un total de 6-7 compañías para analizar en el video de hoy. Arrancamos directamente con las acciones de Nike desplomándose más de un 10%. Vamos a ver que el reporte de ganancia no fue tan malo, pero tuvimos algunos problemas serios en la compañía. En primer lugar, vemos que superó las expectativas en ingresos y en ganancias por acción, es decir, que el último trimestre fue mejor de lo esperado. Podemos ver acá que en términos generales las ventas en América del Norte aumentaron más de lo esperado y esto impulsó a la compañía. Vemos que la ganancia por acción de 53 centavos por acción fue mejor de lo esperado, 16 centavos de hecho mejor de lo esperado, bastante, pero a la vez una caída del 32%. Las ventas totales aumentaron menos del 1%, impulsado por un crecimiento del 9% en ventas en Norteamérica, pero en otros mercados como por ejemplo en China, 17% de caída, y también su negocio que ha sido un negocio bastante malo últimamente, que es Converse, un desastre Converse, una de sus principales líneas de negocio en el pasado, le está yendo bastante mal, provocó que estos ingresos no aumentaran demasiado. Podemos ver aquí en los gráficos cómo los ingresos prácticamente no crecieron. Podemos ver que su segmento de equipamiento volvió a caer. La venta de footwears ha sido la que se ha mantenido más o menos estable, había estado cayendo con fuerza y luego vamos a ver que más o menos se ha estabilizado. Fíjense cómo teníamos trimestre, menos 11, menos 11, menos 11, menos 12 interanual y bueno, ahora está bastante plano. Así que bueno, todo parece indicar que al menos ya pasó la peor parte para su segmento más importante, que es el de zapatillas deportivas. Por otra parte, podemos ver aquí que la junta directiva no fue demasiado positiva para el próximo trimestre. Es verdad que se espera que los ingresos aumenten, pero se espera que nuevamente los márgenes vuelvan a caer. Así que seguramente las ganancias van a volver a caer. Si nos vamos por acá al reporte de ganancia, podemos ver aquí los ingresos 1% de crecimiento año sobre año. Vean que los costos de ventas aumentaron un 6%. Los márgenes brutos cayeron 3 puntos porcentuales desde 43.6 a 40.6. Y por supuesto esto ocasionó que el net income, las ganancias cayeran de 1.163 millones a 792 millones. Así que fue una caída considerable del 32% año sobre año. Y podemos ver aquí que a pesar de que las ganancias por acción vinieron bastante mejor de lo esperado, fue una caída del 32%, que realmente es considerable. Otra cosa, la compañía ha seguido recomprando acciones, lo cual, bueno, al menos algo positivo dentro de un trimestre bastante débil. Podemos ver aquí que durante los últimos 4 trimestres, ahora mismo Nike ha generado $1.71 de ganancia por acción. Podemos ver que este es el valor más bajo desde el 2018. Así que bueno, parece que todavía estamos bastante mal, ¿ok? Lo único que le había comentado es que bueno, al menos no fue un trimestre tan malo como otro que hemos visto. Podemos ver que ahora mismo la acción con este desplome de más del 10% está cotizando en $58.75. Si dividimos este número entre la cantidad de ganancias por acción que ha generado Nike durante los últimos 4 trimestres, $1.71, podemos ver que estaríamos cotizando a 34 veces ganancias, que realmente es un múltiplo bastante caro. Sabemos que en este sector hay compañías mucho más baratas. Es verdad que este es un múltiplo por debajo de las 38 veces ganancias que la teníamos ante el reporte de ganancia, pero bueno, en términos generales sigue siendo un múltiplo bastante caro. Por otra parte, podemos ver por acá que desde el punto de vista técnico, esta caída a la zona de los $58 nos va a indicar que va a romper los mínimos anteriores. Habíamos aguantado en la zona de los $60. Si abrimos el mercado a estos precios, vamos a estar rompiendo la media móvil. Todas las medias móviles, vamos a abrir por debajo de las medias móviles de 50, 200 y 20 periodos, que son las principales. Y fíjense que de forma general nunca logramos romper la tendencia bajista en la acción. Vamos a ver si tenemos buena volatilidad cuando abra el mercado. Tal vez podemos buscar contratos para comprar Nike en torno a los $50.
Creo que un paquete de acciones en 50 dólares para un trade, yo diría de 3, 4, 5 años, podría estar muy interesante. Ten en cuenta que a pesar de que los múltiplos actuales son un poco caros, fíjense que el ratio precio-flujo de caja está en 27, es un múltiplo caro. Vemos que también el ratio precio-ganancia está caro, pero fíjense que a largo plazo se espera muy buena recuperación, ¿ok? Por eso lo digo, si está tradeando a corto plazo, fíjense, estamos en una tendencia muy bajista. Seguramente no hemos tocado fondo todavía en cuanto a malos reportes de ganancia. Así que yo diría que está mucho más interesante si buscamos una inversión a 3, 4, 5 años en adelante que una inversión a corto plazo. Continuamos con las acciones de Micron Technology, subiendo más de un 10%, tocando prácticamente nuevos máximos históricos. Micron es un negocio que hemos tradeado muchas veces aquí en el canal. Vamos a ver un poco más adelante cuáles fueron las zonas de compra. Pero también es verdad que ahora mismo está un 58% por encima de su fair value por flujo de caja, ya que cotiza a casi 300 billones de capitalización de mercado. Y vean que el flujo de caja que se espera que genere en los próximos años no justifica esas evaluaciones tan caras. También es verdad que cotiza ahora mismo a 23 veces ganancias, 12 veces su flujo de caja, que realmente son múltiplos por debajo del sector y por debajo de sus promedios históricos. El último reporte de ganancias fue brutal. Hay que decir que fue un resultado de ganancia muy superior a lo que estábamos esperando. Podemos ver que se estaban esperando $3.96 de ganancia por acción. Micron terminó reportando $4.78, 82 centavos mejor de lo esperado. Y también los ingresos vinieron más de 700 millones mejor de lo esperado. Fíjense por acá que los últimos trimestres ha superado ampliamente las expectativas de los analistas, tanto en ingresos como en ganancia por acción. Así que realmente sigue creciendo a un nivel muy sólido. Para el próximo trimestre, segundo trimestre fiscal del año 2026, nos dijo que estaba esperando 18.7 millones en ingresos, cuando se esperaban mucho menos, se esperaban menos de 15. Así que imagínense la diferencia de lo que estábamos esperando con lo que la compañía ahora espera entregar. Y además los márgenes brutos por encima del 60%, que como vemos acá, vamos a echarle un vistazo a los márgenes actuales. Durante el trimestre que acaba de finalizar, el margen bruto fue del 56% y la compañía espera más de 60%. Tengan en cuenta también que este margen es non-GAAP y nosotros utilizamos los números GAAP, que son los números auditados. También podemos ver que la compañía espera aumentar su gasto de capital desde 18 billones a 20 billones, así que el CAPEX en este tipo de negocios sigue aumentando agresivamente, ya que las compañías se están expandiendo muchísimo. También se espera que para el próximo trimestre genere más de $8 de ganancia por acción. Recuerden que nuevamente es un número non-GAAP, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar utilizando la proyección que nos dieron para el próximo trimestre para ver cómo quedarían las evaluaciones de Micron, ¿ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sumar los ingresos que la compañía espera generar en el próximo trimestre. Luego vamos a ver con los márgenes que nos dijo cuánta cantidad de ganancias por acción podríamos esperar. Luego sumar esa ganancia por acción y ver cómo quedaría el PER, el ratio precio-ganancia para el próximo trimestre, ¿ok? Primero, ¿qué vamos a hacer? Como vemos por acá, la compañía espera generar unos 18.7 billones de dólares en ingresos. Fíjense que el margen neto durante el último trimestre fue del 38.41%, acelerándose con respecto a trimestres anteriores. De hecho, fueron 10% más que el trimestre anterior. La compañía, como vemos, se espera pasar el margen bruto del 56 al 68%. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir un margen neto un poco conservador del 42%. ¿Qué le digo conservador? Porque viendo lo que nos dijo la compañía, seguramente el margen va a ser mucho mayor, ¿ok? Esto significa que de estos 18.7 billones de dólares, vamos a asumir que el 42% se convierte en net income. Serían 7.8 billones. Ahora la compañía, como vemos acá, espera unos 1.15 billones de acciones circulantes. Vamos a dividir esto. Y podríamos calcular perfectamente con un cálculo conservador que para el próximo trimestre Micron puede generar $6.82. Sinceramente, lo más seguro es que termine reportando más de 7, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a sumar los últimos trimestres para tener todo el año fiscal, el último año fiscal completo. $1.69. Luego sumamos $2.86. Luego $4.66. Estamos sumando estos trimestres de aquí. Y le sumamos el trimestre que acabamos de calcular,
más o menos $6.83. Entonces, Micron podría estar generando $16 de ganancias por acción durante los últimos 4 trimestres. Dividimos el precio actual de las acciones, 251. Estoy sumando en postmercado, que subió un poquito las acciones, $16.04. Podríamos encontrar a Micron cotizando a 15 veces beneficios. Cuando vemos acá que ahora mismo estamos a 23 veces. Así que bueno, no sé qué le parece a ustedes, pero Micron podría tener todavía muchísimo margen para seguir subiendo, ¿ok? Ahora, podemos ver que recientemente vimos toques a la media móvil de 50 periodos que dieron zonas de compra bastante claras. Una cosa que podríamos hacer es lo siguiente, que me comentaron en el directo y es verdad. Micron tiene muy buena volatilidad. Vean que el IV RAM está casi en 40. Podríamos buscar un contrato a 64 días. Si vemos una caída, por ejemplo, a la zona de la media móvil de 50 periodos, zona de $227, ahí podríamos entrar con un put credit spread o un naked put. Por ejemplo, un put credit spread a la zona de los $190 nos están dando $123 y el máximo riesgo son 877. Si calculamos el retorno sobre capital invertido de esa posición, vamos a ver que es un retorno muy bueno. Porque bueno, en términos generales, los put credit spread son una estrategia de opciones que tienden a dar retornos muy buenos. Nos dan $123, arriesgamos 877, faltan 64 días para que termine ese contrato, sería un retorno anualizado del 80%. Esto significa que si hiciéramos durante todo el año esta operación, nuestro rendimiento anualizado sería del 80%, 8 veces superior a la media de la bolsa, ¿ok? Y otro caso muy interesante, que fíjense que con este tipo de contratos tenemos un 85% de probabilidad de éxito y un 88% de salir con al menos el 50% de ganancia. Y saben que, bueno, yo por lo general defiendo este tipo de contratos, roleo la fecha de expiración, lo convierto en un naked put, porque creo que podríamos tener más opciones. Si por otra parte quisiéramos arriesgarnos un poquito más, también asumiendo que vamos a comprar un paquete de 100 acciones a $200, podríamos hacer un naked put, pero fíjense que nos están dando $575, que está bastante bien, pero tenemos que invertir $9,000. También, a pesar de que tenemos que invertir más dinero, esto es un retorno anualizado muy superior a la media de la bolsa. Si por ejemplo nos dan $575, invertimos 9,000, vean que el retorno anualizado es de más del 36%, nuevamente más de 3 veces superior a la media de la bolsa. En el peor de los casos compraríamos un paquete de 100 acciones en $200, pero bueno, para eso tendríamos que tener mucho más capital. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de FedEx. A pesar de que tuvo muy buen resultado de ganancia y aumentó la guía para todo el año fiscal 2026, las acciones están totalmente planas, apenas subiendo 0.07%. Vemos que es una compañía que sigue por debajo del fair value valor intrínseco, 67 billones de capitalización de mercado, cotiza a 15, casi 16 veces ganancias y 8 veces flujo de caja. Realmente no son tan caros los ratios financieros. Vean además que el ratio precio-ventas está por debajo del sector, aunque ligeramente por encima de sus promedios históricos. En términos generales no está tan cara la acción de FedEx. Además tengan en cuenta que es un negocio que se espera que crezca a más del 13% de las ganancias por acción en los próximos 5 años y como habíamos visto ahí, cotiza a este ratio precio-ganancia por debajo de 20. Así que bueno, a pesar de que ha tenido un rally alcista impresionante, lo vamos a ver en la gráfica, creo que las valuaciones siguen relativamente atractivas. Da dividendo del 2%, en algún momento lo vimos dando un dividendo de más del 3%. Vemos acá en el reporte de ganancia que superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Además, la compañía aumentó la guía. Antes estábamos esperando de un 4 a un 6%, ahora estamos esperando de un 5 a un 6%. En cuanto a ganancias por acción diluidas, podemos ver acá que teniendo en cuenta el negocio actual, se espera que la compañía genere de 17.8 a $19 de ganancias por acción. Su punto medio, si no me falla el cálculo, podremos estar hablando de tal vez $18 con 50 centavos, $18 con 40 centavos, más o menos ahí estaría la cantidad de ganancias por acción. Que si dividimos ese número, si dividimos el precio actual, $287 entre, vamos a buscar por acá, entre la guía que nos dio la compañía, más o menos $18 con 40 centavos. Si dividimos eso, $18
40 centavos, podríamos estar pagando un PER cercano a 15 a final de este año fiscal. Así que bueno, realmente un PER 15 para una compañía como vimos por acá, que se espera que el año que viene aumente un 20% su ganancia por acción, es un múltiplo bastante razonable. De hecho, el forward PER está en 14. Ahora, creo que el principal riesgo que tenemos es que estamos en unos niveles de sobrecompra significativos y estamos ya acercándonos cada vez más a la zona de los $300, que bueno, ha tenido serias dificultades para superar esta zona recientemente. Es verdad que también en el corto plazo nos queda margen hasta esa zona que le comentaba por encima de $300. Estamos hablando de una posible subida del 7%. Si nos vamos a la gráfica semanal, vamos a ver que en gráfica semanal también estamos llegando a niveles de sobrecompra. Ya el RSI está rozando los 70 puntos. Por eso lo digo, me parece que estamos ahí un poquito sobrecomprados y sobreextendidos. Además vemos que a partir de 2020 tuvimos muy buenas zonas de compra en esta línea tendencial, mínimo del 2020, mínimo del 2022, mínimo del 2025, las tres últimas grandes correcciones. Y bueno, creo que si vemos una caída a esta línea tendencial, seguramente ahí esté dando un dividendo de más del 3%, se ve bastante interesante. Podemos hacer proyecciones también a un poco más largo plazo, 5 años por ejemplo. Si le damos un PER 14 que ha sido sus promedios históricos y crece al ritmo que esperan los analistas, estaríamos teniendo un retorno sobre capital invertido de más del 11%, superior a la media de la bolsa. Por eso incluso si quieres FedEx para un portafolio de largo plazo, a mí personalmente me gusta bastante. Continuamos con las acciones de FactSet cayendo más de un 7% luego de una guía débil. Esta es una compañía que en algún momento cotizaba rozando los $500 y ahora cotiza en $273, lo cual significa una caída de casi el 50% desde máximos. Podemos ver que es una compañía también de unos 10 billones de capitalización de mercado, es relativamente grande, antes era mucho más grande por supuesto, antes era el doble de grande. Podemos ver que ya se ve por debajo del fair value o valor intrínseco. En cuanto al reporte de ganancia, la compañía superó las expectativas sin ingresos y ganancias por acción en este trimestre que acaba de finalizar, pero la guía que nos dieron fue un poco por debajo de lo que estábamos esperando. Podemos ver aquí que cotiza también a unas 17 veces ganancias, cuando históricamente cotizaba más de 30 veces, y el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio, ventas y precio, flujo de caja, bastante por debajo de sus promedios históricos. No tiene mucha deuda, buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido. Recuerden que FactSet es un negocio que provee datos financieros. Son muy buenos en esto. Realmente ellos ofrecen analíticas, manejan capital de entidades financieras. En términos generales, es una compañía relacionada con mercados financieros. Podemos ver aquí que según la guía que ellos mismos nos dieron, para todo el año fiscal 2026 esperan generar entre 15.25 y $14.55 de ganancia por acción. Vamos a buscar el punto medio donde estaría y así podemos hacer una proyección de la evaluación de la compañía para final de este año, ¿ok? Vamos a sumar estos dos números, vamos a dividirlo entre dos. Ellos esperan generar unos $14.90 de ganancia por acción para todo el año fiscal 2026. Podemos ver aquí que los analistas estaban esperando más de $15 de ganancia por acción. Así que bueno, estamos hablando de unos 40 centavos por acción por debajo de las expectativas de los analistas. De hecho, desde los precios actuales, vamos a hacer algunos cálculos. Precio actual de la acción, 274. Espera generar unos $14.90 de ganancia por acción. Eso nos llevaría a un ratio precio-ganancia de 18 veces, cuando ahora mismo estamos unas 17 veces. Es decir, que para final de este año se espera que la compañía incluso cotice a evaluaciones un poco más caras. Así que bueno, como pueden ver, ciertamente hay ciertos problemas en el negocio. Si a eso le sumamos que estamos con una clara tendencia bajista de corto o mediano plazo, vemos que luego de esta caída de más del 7% rompimos todas las medias móviles a la baja. Yo diría que la próxima zona importante de soporte que tenemos son los mínimos anteriores, los $250. Vemos que además tanto el RSI como el MACD se ven bastante bajistas de corto plazo. Es verdad que para este año no se espera que la compañía mejore mucho, pero fíjense que ya se espera que para el próximo año retome el camino del crecimiento. Si está interesado en una inversión más largo plazista, creo que son precios atractivos. Tengan en cuenta que este es un negocio, yo diría que ahora mismo no le está yendo tan bien como esperaban los analistas. ¿Qué significa esto? Que seguramente estas estimaciones vayan bajando. Así que bueno, tal vez lo que deberíamos hacer es esperar 2-3 días que los analistas ajusten las estimaciones de crecimiento, que se hagan todos los vendedores, porque tuvimos un día con mucho volumen bajista. Y bueno, a partir de ahí tomar decisiones de inversión. Pero bueno, tal vez lo más inteligente es esperar 2 días, una semana, a que se ajusten todos los números y expectativas de crecimiento. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB.
XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con HEICO. HEICO es una compañía del sector aeroespacial y defensa. Tuvo un sólido reporte de ganancia, pero vemos que las acciones están cayendo un 0.94%. Es una compañía de 42 billones de capitalización de mercado. Vemos que ellos diseñan, producen y venden equipos aeroespacial y defensa y también relacionados con electrónica. Podemos ver que en el caso de HEICO también está un 50% por encima del fair value o valor intrínseco. Podemos ver cómo cotiza 62 veces ganancias y a 50 veces flujo de caja, múltiplos exigentes, pero interesante que está más o menos en sus promedios históricos. Podemos ver en cuanto a este trimestre que acaba de finalizar, que superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción, y además los ingresos crecieron casi un 20% año sobre año. La compañía ahora espera para este año fiscal 4.44 billones en ingresos, en línea con lo que estábamos esperando, y podemos ver que espera también $4.79 de ganancia por acción, un poquito mejor de lo que estábamos esperando, pero más o menos en línea. Así que fíjense que va a seguir cotizando bastante cara. De hecho, el forward pair en 57, sinceramente lo veo un poco caro. En términos generales, si nos guiamos por las evaluaciones históricas de la compañía, podemos ver que esta es una compañía que cotiza más cara en otros momentos. Por ejemplo, vemos esta zona en torno a un PER 53. Estamos hablando de 2022, 2023, 2025. Hemos visto esta zona. Ratio precio-venta cercano a 7. También lo vimos recientemente en marzo de este año. Así que la impresión que tengo es que deberíamos esperar a este tipo de corrección para que se ponga interesante. Desde el punto de vista técnico podemos ver que muy alcista. Si la viéramos, por ejemplo, cotizando en esa zona de un PER 50 con unos niveles de sobreventa significativos por debajo de la media móvil de 200 periodos, como la caída que tuvimos a principios de año, creo que ahí sería un buen momento para acumular esta compañía, que creo que es un negocio de mucha calidad. Continuamos con las acciones de Lenar desplomándose otro día más de un 3%, luego de un reporte de ganancia bastante débil que lo vamos a estar analizando en un momento. Tengan en cuenta que esta es la segunda mayor constructora de casas residenciales de los Estados Unidos, así que es un negocio muy importante dentro de bienes raíces. Podemos ver por acá, en primer lugar, que la compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción, tuvo un miss, pero los ingresos sí vinieron mejor de lo esperado. Sin embargo, si vemos la guía, realmente fue bastante mala. Podemos ver aquí que la compañía espera nuevos pedidos en el primer trimestre entre 17 a 18 mil viviendas, cuando se esperaba más de 20 mil. Así que bastante por debajo de lo que estábamos esperando la entrega de vivienda para el próximo trimestre. Y además podemos ver que los precios medios de venta de estas viviendas entre 365 mil y 375 mil, punto medio de 370 mil, cuando el consenso estaba en casi 380 mil. Están teniendo que vender las viviendas mucho más baratas de lo esperado para poder salir del inventario. El margen bruto también por debajo de lo esperado, 15 a 16% cuando se esperaba 17%. Eso sí, para todo el año fiscal 2026 se espera que la entrega general de viviendas sea mejor de lo esperado. También se espera que los ingresos y las ganancias por acción vengan por debajo de lo que estábamos esperando anteriormente. Así que bueno, fue un resultado de ganancia bastante débil. Podemos ver que en el caso de Lenar, es verdad que los múltiplos son atractivos, cotiza a un ratio precio-ventas por debajo de 1, el ratio precio-ganancias de 13 no está tan mal, aunque es ligeramente por encima de sus promedios históricos. Creo que lo más interesante que tiene Lenar es el crecimiento que se espera a largo plazo. 2025 un poco estancado, 2026 ya despegando los ingresos y las ganancias, y 2027 ya tenemos incremento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Seguramente estos múltiplos van a bajar un poquito con esta expectativa de crecimiento un poco más débil que nos dio la compañía, pero yo diría que en términos generales, viendo el crecimiento que se espera, se ve bastante barata. Si hacemos proyecciones a 5 años, si le damos un PER 10, que ha sido sus promedios históricos, tengan en cuenta que ahora mismo estamos a 13 veces, así que incluso le estamos dando un múltiplo más barato, y crece al ritmo que esperan los analistas, estaríamos obteniendo un retorno sobre capital invertido del 17%, muy superior a la media de la bolsa. Así que yo diría, viendo las estimaciones de crecimiento y las valuaciones actuales, como una inversión de 3, 4, 5 años se ve muy razonable. Si va a más corto plazo, yo diría que aquí podríamos tener más problemas. Cosa interesante, desde el punto de vista técnico, estamos entrando en sobreventa.
parte baja de esta línea tendencial que ha respetado bastante bien. Así que no me extrañaría ver un rebote de la acción para venir a buscar la parte alta de la tendencia. Sin embargo, tengan en cuenta que el próximo soporte importante y clave que tenemos es la zona de los $98, que fueron los mínimos de abril de este año. Si perdemos esta zona de los $98, nos iríamos a precios del 2023. Así que bueno, yo esperaría, llevamos 2 días con mucho volumen bajista, 2 días realmente de ruptura de medias móviles. Vamos a esperar que haga suelo y a partir de ahí podemos tomar decisiones de inversión, pero creo que lo más inteligente, por lo menos en el muy corto plazo, es esperar que la compañía encuentre un soporte y deje estas caídas con tanto volumen que hemos tenido en las últimas 2 sesiones. Como vimos en el video de amigos, muchas caídas por reportes de ganancia. Empezamos hablando de Nike cayendo más de un 10%. Parece que la compañía al menos ya tocó fondo en cuanto a ingresos, pero sigue teniendo problemas con los márgenes. Está teniendo que bajar los márgenes para vender inventario y esto está provocando que las ganancias caigan abruptamente. Micron Technology alcanzando nuevos máximos históricos prácticamente. Hicimos proyecciones para el próximo trimestre y realmente no me extrañaría que la veamos en máximos históricos de regreso el próximo trimestre. FedEx muy sobrecomprada tanto desde el punto de vista semanal como diario. Yo diría que hay que esperar caídas, aunque es verdad que no se ve tan cara. FactSet la veo muy bajista. Creo que esta ruptura de todas las medias móviles puede provocar un poquito más de caída. Heyco la sigo viendo un poco cara. Es un negocio que me gusta, pero caro. Y Lennar realmente como una inversión más allá de 3, 4, 5 años la veo interesante. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que siempre nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos viendo en pantalla y que utilizamos para análisis de acciones, reportes y mucho más. Segundo enlace, nuestra plataforma para inversores, Academia de Inversores, ahí tenemos nuestra comunidad. Cientos de inversores todos los días hablando de bolsa en nuestro servidor Discord. Tenemos los cursos, compartimos las compras y ventas para los portafolios, análisis profundo de compañías. También tenemos directos exclusivos para miembros, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.